Muy buenos días, queridos hermanos, que tengan un bendecido domingo. Les quiero compartir una porción de la palabra que está en Marcos capítulo 3. Y dice que en eso llegaron la madre y los hermanos de Jesús y querían verlo. Y enviaron a alguien a llamarlo porque era tanta la multitud que estaba reunida alrededor de él, que no podían llegar. Le dijeron: afuera está tu madre y tus hermanos, y quieren verte. Le avisaron. Entonces él, mirando a la multitud, dijo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Entonces, mirando alrededor, miró a cada uno de los que estaban ahí y dijo: aquí tienen a mi madre y aquí tienen a mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre, añadió. Entonces quiere decir que el Señor nos pone a la altura de hermanos, siempre y cuando hagamos la voluntad de Él. Esto es maravilloso. Lo vuelve a repetir en Mateo y lo dice en Lucas. Aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano. Somos hermanos de Cristo. Esto es maravilloso. Que Dios los bendiga y que tengan un hermoso domingo. Buenos días a todos. Hoy quiero plantearte una pregunta. ¿Y si estás equivocándote de Dios? El gran problema de nuestra sociedad no es que sea atea, agnóstica, que no crea que exista un diseñador superior. Creo que el gran problema de hoy es que el ser humano es espiritual. Ha llegado a la conclusión que de por sí es un ser religioso, necesita adorar a algo, creer en algo. El problema es que la espiritualidad en nuestra sociedad contemporánea adquiere tantas formas y tan diversas y ofrece tantas alternativas que uno termina mareado y no sabe a cuál de ellas adherir. Es decir, hay muchas opciones, diversas, algunas se contradicen con otras. ¿Y cuál es el verdadero Dios? ¿A dónde buscarlo? ¿Cómo conocerlo? Hoy vamos a mirar el capítulo 6 de Isaías, pasaje conocido como el llamamiento de Dios al profeta. Es una visión que Isaías tiene de la persona de Dios, y en esa visión vamos a ver 4 elementos claros que se repiten a lo largo de toda la historia, y 4 elementos que nos hablan de el Dios verdadero, cómo conocer al Dios genuino y cómo se relaciona Él con el ser humano. Vamos a leer Isaías capítulo 6. Dice así: el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité: ¡ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos.
y no obstante mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar, y con ella tocó mis labios y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada, tu pecado ha sido perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí: aquí estoy, envíame a mí. Él dijo: ve y dile a este pueblo: oigan bien, pero no entiendan, miren bien, pero no perciban. Haz sensible el corazón de este pueblo, embota sus oídos, cierra sus ojos, no sea que vea con sus ojos, oiga con sus oídos, entienda con su corazón y se convierta y sea sanado. Entonces exclamé: ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió: hasta que las ciudades queden destruidas y sin habitante alguno, hasta que las casas queden deshabitadas y los campos asolados y en ruinas, hasta que el Señor haya enviado lejos a todo el pueblo y el país quede en total abandono. Y si aún queda en la tierra una décima parte, ésta volverá a ser devastada. Pero así como al talar la encina y el roble queda parte del tronco, esa parte es la simiente santa. El primer elemento que vemos es que Dios es soberano y santo. Dios es soberano y santo. Comienza diciendo el texto que esta visión de Isaías se da en el templo el año de la muerte del rey Usías. Y esta frase es más que un dato histórico, porque el rey Usías había sido un rey muy importante para Judá. Había sido un rey que había llevado al pueblo al esplendor, a la gloria, a tiempos de prosperidad, de triunfo militar. Y Dios mismo había dado una sentencia de que había hecho lo recto delante suyo. Sin embargo, el final del rey Usías fue trágico. Había comenzado a reinar en su adolescencia, reinó más de 50 años el pueblo. Y terminó en sus últimos tiempos envaneciéndose, cayendo en la soberbia. Qué raro, ¿no? Alguien que está en el poder y cae en la soberbia. Y murió enfermo de lepra, ¿no? Y el texto bíblico hace alusión de que esto fue como un juicio de Dios hacia este rey. Es decir, que estamos en un momento de la nación en que hay un desconsuelo, un desconcierto y una sensación amarga, ¿no? de una etapa gloriosa que se termina, y ahora, ¿a dónde vamos? ¿Y ahora qué va a pasar? Una tristeza, una angustia nacional. Y es en medio de esa situación que Isaías en el templo ve al Señor excelso y sublime, y dice que está sentado en el trono, y dice que su manto, su vestido, llena el templo. Es una referencia como hoy, cuando vieron las ceremonias nupciales, que las novias llevan un vestido largo, y hay gente que le lleva ese vestido a la novia, ¿no? Como una forma de honrarla. Bueno, acá hay una idea así similar, ¿no? Que Dios tiene una vestimenta especial y hay que atenderle, honrarle. Llamo la atención en primer lugar a esta soberanía de Dios. Dios estaba sentado en el trono, excelso y sublime. Querido, querida, hoy estamos con una sensación similar. A nivel mundo, a nivel global, estamos con esta pandemia, con este virus que nos tiene encerrados, que nos tiene colapsados psicológicamente. A nivel Argentina, podemos pensar en la depresión económica, en el debacle, la crisis terrible económica que estamos sufriendo los argentinos, que creo que no tiene comparación con las anteriores. Miramos las estadísticas y nos dicen que el 50% del país es pobre, terrible. Y a veces
cuando analizamos en profundidad vemos que se trata más de una miseria que de una pobreza. Una gran parte del país que se ha acostumbrado a vivir con una cultura de miseria, de no querer progresar, y hay otros que por supuesto pasan necesidad. Podemos pensar en la delincuencia juvenil, cómo ha crecido, terrible. Niños de 10 años que andan armados y matan a cualquier persona en la calle. La inseguridad en esta cuarentena, en este tiempo de pandemia, en esta cuarentena más larga del mundo, ha crecido. Es lo único que progresó y que creció, la inseguridad en las calles. Triste, la realidad de Argentina es muy triste. Miramos a nuestros hijos, pensamos en nuestros nietos y decimos, qué triste país van a heredar. ¿Hasta dónde vamos a llegar para tocar fondo? Pero quiero decirte algo, en medio de toda esa situación, Dios está centrado en el trono. Dios está soberano. No se le escaparon las cosas de su mano. En medio de cualquier situación que vos estés atravesando, quiero asegurarte esto, Dios está sentado en el trono. Podés confiar en este Dios sublime, excelso. Pero hay otra característica importante que acá Isaías ve de Dios. Dice que por encima de él había serafines, son seres angelicales, y cada uno de ellos tenía 6 alas. Fíjense que las alas no solamente sirven como un dispositivo para mantenerlo en el aire o transportarlo, porque de esas 6 alas, 4 son utilizadas para cubrirse. Se cubren su rostro, se cubren sus pies. ¿Por qué? Porque es una manera de hablar, de afirmar eso que la Escritura dice en otros lugares, que nadie puede ver a Dios y mantenerse con vida. Es tan tremenda la presencia de Dios que nadie puede verle y quedar en vida y sano. Me hace pensar en el sol, ¿no? No podemos mirar al sol con nuestros ojos en forma directa, en una manera prolongada, porque nos hace mal y nos hace llorar y le hace mal a nuestros ojos. Bueno, no podemos mirar a Dios, su rostro, su ser, sin ser afectados. Y dice que se cubrían también los pies. Los pies hablan del contacto con lo terreno, la fragilidad, ¿no? El contacto con el polvo. Es una manera de cubrirse los pies para que esa parte del cuerpo vil no tenga tampoco contacto, esa vergüenza humana frente a un Dios perfecto. Y llamo tu atención al canto o a las palabras de los ángeles. Decían, santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. El teólogo reformado C.S. Sproul, con mucho acierto, dice, la Biblia no te dice que Dios es amor, 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 aunque Dios es amoroso. La Biblia no te dice que Dios es justo, 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 aunque Dios es un Dios de justicia. Pero la Biblia sí te dice que Dios es santo, 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 3 veces santo, como hablando de plenitud, como haciendo un énfasis. Dios es santo, es su cualidad suprema, que habla de su perfección moral, pero también nos habla de que Dios es el otro, el totalmente otro, el trascendente, inaccesible. Nadie puede estar delante suyo sin ser aniquilado por el fulgor de su presencia, de su autoridad. Dios es santo, Dios es perfecto. Nadie como Él, único Dios. Y el templo se estremeció en esta visión que tiene Isaías. Pero no solamente el templo se estremeció, también algo en el interior de Isaías se estremeció. Y eso nos lleva al versículo 5, las palabras de Isaías. Otro elemento que vemos claro acá es la autopercepción de pecado
que tenemos frente al Dios Santo. Isaías grita, ¡ay de mí, que soy un pecador, que estoy perdido, soy un hombre de labios impuros! Vivo en medio de un pueblo de labios impuros, de labios blasfemos. Y sin embargo mis ojos vieron al Rey, al Señor Todopoderoso. Y el segundo elemento que hay acá, cuando una persona tiene una visión del Dios verdadero, del Dios perfecto, del Dios santo, del Dios soberano, es esta. Nos damos cuenta de nuestro pecado, de nuestra indignidad, de lo terrible que somos, frágiles, pequeños, chiquititos, pero además pecadores, que lo único que merecemos de Él es castigo, juicio, morir frente a su presencia santa. Entonces es un Dios terrible en este sentido, tremendo. Y el contraste es infinito. Criaturas pecadoras, indefensas, frágiles, quebradas, rotas, delante de un Dios que es perfecto, excelso, sublime, santo, soberano, y está sentado en el trono. Y habla acá de los labios impuros. Él podría haber dicho, bueno, tengo malas motivaciones, malos pensamientos, malas acciones. Creo que la referencia a los labios es porque van a ser los labios de Isaías, su boca, la que después Dios va a limpiar y va a utilizar como mensajero suyo, ¿no? Y por eso el énfasis en la boca, en el hablar. Pero podemos aplicar esto a nosotros, queridos. Nosotros también tenemos labios impuros y blasfemos. Impuros porque ¿cuántas veces con nuestra boca lastimamos? Lastimamos a los demás. Herimos muchas veces a los que más amamos. No podemos controlarnos. Dice Santiago que la lengua es como un fuego, como un incendio que no podemos apagar. El hombre ha domado animales, naves, máquinas, pero no ha domado su lengua. Ahora bien, todos tenemos este problema de la boca, Todos somos especie de medias, abrimos la boca y metemos la pata, como dice el dicho. Nuestros labios, vehículo para lastimar a otros tantas veces. Vivimos en medio de pueblos y seres que también tienen labios blasfemos, que maldicen a Dios, que no le honran a Dios como debieran, que no honran al Creador como Él merece, simplemente por ser Creador y dueño de todo. Así que, qué contraste, ¿no? Un Dios soberano y santo sentado en el trono. Cuando nos encontramos con ese Dios verdadero, nos damos cuenta de nuestro fracaso. Si vos crees que sos una buena persona, si vos crees que estás sano como persona, intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente, bueno, déjame decirte que hay algo que está mal. Si vos crees que sos un buen tipo, hay algo que está mal. Es porque no te examinaste delante de Dios. Te podrás comparar con algún vecino que en todo caso es peor que vos, pero realmente, si soy honesto y voy al Dios verdadero, voy a tener una concepción adecuada de mi falencia, de mi flaqueza, de mi fracaso, de mi déficit moral, ético, espiritual. Esto es como cuando estoy en mi cuarto y en la mañana temprano, cuando el sol está irrumpiendo con sus rayos en el verano, abro la ventana y entra el rayo de luz. Si miro siguiendo ese rayo, veo polvo, porque la luz, cuanto más fuerte y grande es, más delata el polvo que está en el aire, la tierra que está volando, la impureza del aire. Es así. Cuando más nos acercamos al Dios verdadero, más lo conocemos leyendo la Biblia, hablando con Él, con una actitud de búsqueda de Dios, más nos damos cuenta lo lejos que estamos de Él. Cada día con nuestra conducta, con nuestros labios, con nuestra boca, con nuestros deseos del corazón. Con todo aquello que a veces la gente no ve, pero que a Dios no se le escapa.
El encuentro con el Dios verdadero, con el Dios real, te sacude interiormente y te deja bien claro ese contraste entre un Dios en el trono, soberano, perfecto, y un ser finito y pecador que somos nosotros. Inmediatamente después que Isaías admite su condición de pecado, algo ocurre que Dios hace, utilizando en este caso a los serafines para que uno de ellos tome una brasa caliente con unas tenazas del altar y que con esa brasa toque los labios del profeta y le diga: esto tocó tus labios, tu maldad fue borrada, tu pecado perdonado. Así que el tercer elemento es que Dios quiere limpiarnos, Dios quiere cambiarnos, transformarnos. Y es interesante que esto ocurre a partir del altar. En el altar era en donde se ofrecían los sacrificios a Dios, sacrificios que significaban que el pecado se tiene que pagar con la vida, hay que morir, tiene que haber derramamiento de sangre por ser pecadores delante de un Dios santo. Y justamente es desde el altar que uno de los serafines toma una brasa y toca los labios del profeta y el profeta queda limpio y queda perdonado. Quiero decirte que el altar hoy ya no está en un templo, ya no tiene sacrificios de animales. El altar es la cruz de hace 2000 años, donde Jesús, el Hijo de Dios, fue crucificado para cancelar todos tus pecados, todos tus fracasos. Él pagó todas tus deudas. Y ese sacrificio en el altar es el que Dios aplica a las personas que se acercan a Dios reconociendo su pecado, admitiendo su necesidad. Y ese sacrificio, ese altar de la cruz, es el que nos limpia de todo pecado delante de Dios. Tremendo. Este tercer elemento es tremendo, porque el primero nos habla de un Dios santo, inaccesible, soberano. El segundo nos hace admitir lo terrible que somos delante de Él, que no tenemos chance de sobrevivir frente a su juicio. Pero este tercer elemento nos habla de que Dios proveyó a un sustituto, a alguien que llevó nuestras culpas, cargó nuestros pecados. Y cada vez que hoy día alguien cree en Jesucristo, Dios le limpia sus labios, su vida, su interior, su ser, y lo transforma. Y el cuarto elemento que vemos acá es un llamado al ministerio, al servicio, a proclamar a este Dios. Dice que después la voz del Señor dice: ¿a quién enviaré? Y el profeta responde: envíame a mí. Y entonces viene lo que Dios le pide: andá a predicar al pueblo. Y ahí es como la ordenación oficial de este profeta Isaías de parte de Dios. Ahora, si ustedes leen esos versículos que restan, Dios le estaba enviando a una misión de fracaso. O sea, le está diciendo: anda a predicar al pueblo, pero tu predicación va a servir para que ellos no tengan excusa y sean castigados. No van a entender, no van a percibir, porque van a tener una actitud de cerrar sus ojos, de cerrar sus oídos. Así que te voy a usar para advertirles algo que no escucharán, no harán caso. Así que andá y hacé la labor que te ordeno. Entonces el pobre Isaías dice: pero Señor, ¿hasta cuándo tengo que hacer esto? Bueno, versículo 11, hasta que todo quede destruido, todo quede deshabitado, todo quede asolado, en ruinas, hasta que el país quede en abandono.
Lo que nos está diciendo acá es que Isaías tenía que ser un instrumento en manos de Dios. Dios decidía lo que decidía, Isaías no podía discutirle, tenía que ir y servir en este caso como un emisor de oráculos de juicio, de castigo. Quiero decirte que hoy es igual con vos y conmigo. Conocemos la grandeza de Dios, nos damos cuenta de nuestra necesidad y Cristo nos limpia del pecado. Y a partir de ahí Dios nos envía. Dios no te puso en Cristo y en la iglesia para que te quedes sentado, escuchando de la Biblia, recibiendo sermones, mensajes, palabras que te nutren, que te ayudan a vos solo. Todo lo que Dios te da es para que lo compartas. Él te da propósito, Él te da misión. Él te dice, andá y proclamame, llamando a la gente a que se arrepienta, edificando a otros con palabras de Dios, animando, discipulando para que la gente se enrole como discípulo y seguidor de Jesús. Así que el cuarto elemento es este, el propósito de la vida es la misión, es hacer la voluntad de Dios, el llamado que Dios tiene para tu vida. No te podés escapar de lo que Dios te pide. Tenés que decirle como Isaías, heme aquí, yo iré, envíame a mí. Quiero terminar leyéndote algo del Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 37. Dice, a pesar de haber hecho Jesús todas estas señales en presencia de ellos, todavía no creían en él. Y así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías, Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Por eso no podían creer, porque también había dicho Isaías, les ha cegado los ojos y endurecido el corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan y yo los sane. Y presten por favor atención a lo que dice ahora, versículo 41 de Juan 12. Esto lo dijo Isaías porque vio la gloria de Jesús y habló de él. Sin embargo, muchos de ellos, incluso muchos de los jefes, creyeron en él, pero no lo confesaban porque temían que los fariseos los expulsaban de la sinagoga. Preferían recibir honores de los hombres más que de parte de Dios. Así que Jesús clamó con voz fuerte, el que cree en mí, cree no solo en mí, sino en el que me envió, y el que me ve a mí, ve al que me envió. Yo soy la luz que vino al mundo para que todo el que cree en mí no viva en tinieblas. Quiero llamar la atención en el versículo 41. ¿Cuándo dijo Isaías estas cosas? Cuando vio la gloria de Jesús. ¿Cuándo vio Isaías la gloria de Jesús? En esta visión que acabamos de ver. Es decir, en Isaías 6, Isaías ve la gloria de Jehová de los ejércitos, que llena toda la tierra, sentado en el trono. Y en el versículo 41, Juan, muchísimos cientos de años después, dice que Isaías había visto a Jesús, a Jehová. Y ahí se cumple esta profecía. Y aunque muchos vieron las señales de Jesús, no creyeron en él. Pero algunos sí. Y Jesús había venido de parte del Padre, de parte de Dios Padre, para traer luz a las tinieblas de la humanidad. Y si te estás equivocando de Dios, ¿cuál es el verdadero Dios? Te quiero decir, el verdadero Dios es un Dios que es perfecto, de acuerdo a cómo se revela en la Escritura. Y cuando lo veas a Él como un Dios santo y perfecto y lo conozcas, te vas a dar cuenta de tu pecado y que necesitas la limpieza del altar, de la cruz, de Cristo. Y te voy a decir algo. Ese Dios verdadero vino a la tierra en Jesús. El otro día estaba mirando una serie en Netflix con mis hijas y en una escena contemporánea alguien estaba en una iglesia, en un edificio con otro, y le decía, ¿cómo la fe es tan injusta? ¿Cómo Dios nos pide que creamos en Él aunque no lo vemos? Qué aventura que es la fe. Pero ¿sabes qué? Dios no te pide que creas en Él aunque no lo veas. Él se hizo carne y en Jesús estuvo entre nosotros.
Y Jesús nos muestra al Padre, nos muestra a Dios. Ese Dios santo se encarnó, es Jesús, que vino a vivir una vida perfecta por nosotros y que nos delata con sus enseñanzas y nos hace dar cuenta que no llegamos a lo que Él demanda. Pero también ese Jesús colgó en la cruz por vos y por mí, para limpiarnos de pecado, para purificarnos. Y para partir de ahí, cuando entendemos esto, darnos una misión, que vayamos y reconciliemos con el mensaje de la cruz a otros con Él. Que con nuestros labios que antes eran impuros, ahora proclamemos el Evangelio de Jesús. Vamos a orar, vamos a cerrar este tiempo, vamos a decirle: Dios, quiero conocerte. Decile, no quiero equivocarme acerca de cómo eres, no quiero adorar un ídolo fabricado a partir de mis percepciones, de mis ideas, de lo que me enseñaron mis padres, de los credos, de los dogmas que aprendí de chiquito, no, quiero conocer al Dios verdadero, al Dios santo, al de las Escrituras, al de la Biblia. Quiero conocerte más, Jesús. Creo que tú eres perfecto, creo que yo soy pecador y creo que Jesús es el sacrificio por mis pecados. Señor, toma mi vida y úsala para ti, como usaste al profeta Isaías. Úsame en tus propósitos. El desafío es este: no te equivoques de Dios. Este es el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, el Dios revelado en Jesús. Siendo yo un gran pecador, extraviado en el error, incapaz fui de quitar la culpa que cargaba mi corazón. Tu gracia, ¿quién puede medir? Tu amor no tiene un igual. Cuando perdido estaba yo, viniste a mi encuentro, mi Salvador. Fue tu gracia